Buenos días, estimados estudiantes. Pido disculpas otra vez porque tienen que verme grabado. Dios mediante la próxima semana ya estaremos de manera presencial. Así que disculpen por estas 2 semanas que hemos tenido que hacerlo de esta forma. Ya gracias a Dios espero que sea el último y así será. En la clase pasada nosotros estábamos haciendo un pequeño, eh, digamos que una exploración inicial a la sabiduría en los deuterocanónicos, aparte del libro de Ben Sirá. Y explorábamos lo que se llama, o lo que se ha llamado la sabiduría de Salomón. Hoy nosotros vamos a estar explorando la sabiduría en los apócrifos. Recuerden que una de las cosas que nosotros hemos querido hacer es distinguir los libros deuterocanónicos de los libros apócrifos. Y de esa manera poder tener una apertura a libros que han sido considerados como canónicos durante gran parte de la historia de la iglesia, por alguna parte de la iglesia, y que todavía son canónicos para una gran parte de los que se consideran cristianos, y los libros que no han sido aceptados de alguna u otra manera dentro de ningún canon, pero que rondan por ahí y por alguna razón de algunos de estos libros tenemos referencias en los libros bíblicos o en los libros de los padres de la iglesia o en alguna carta de algún cristiano importante en los primeros siglos de la iglesia. Y por tanto es la razón que hace que este tema nos competa. Y la sabiduría o el libro de sabiduría que vamos a estar explorando hoy es un libro encontrado en Qumran. Así que antes de que nosotros podamos abordar o explorar este libro, vamos a tener que dar un poquito de contexto de lo que fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y un poquito también de algunos de los rollos encontrados y por qué este descubrimiento ha sido importante para la crítica textual, pero para todo lo que es estudios bíblicos en general. Y los rollos del Mar Muerto son, sin duda alguna, el descubrimiento textual más importante, más grande de los últimos siglos. Estamos hablando de cientos, unas personas hablan de miles de manuscritos religiosos que se encontraron en 11 cuevas cerca de Qumran, a las orillas del Mar Muerto, y datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta algunos años después de Cristo, después de nuestra era, como algunos quieren llamarlo. En otras cuevas se han encontrado manuscritos de carácter no, no religioso. Entre los manuscritos encontrados tenemos al gran rollo de Isaías, es fuera del código de Leningrado, que es el que usamos para la traducción bíblica. En cierto modo es la referencia para la Biblia hebraica stuttgartensia, obviamente cotejado con otros manuscritos, pero es el manuscrito más completo del Antiguo Testamento, aunque data del siglo X, siglo XI, de hecho, de nuestra era. El gran rollo de Isaías es de unos cuantos años antes de Cristo y tiene prácticamente el libro de Isaías completo, aunque en algunas partes está dañado, como pueden
pueden observar. Y es bien parecido, aunque tiene algunas diferencias textuales, es bien parecido al libro de Isaías que nosotros tenemos en el Código de Leningrado. Esto obviamente es importante porque cuando tienes 11 siglos de diferencia entre dos manuscritos diferentes, te das cuenta que las diferencias, valga la redundancia, son mínimas, entonces es una ventaja para lo que en crítica textual se llama estabilidad del texto. Ese es otro tema, obviamente, y es un espacio en el que no nos vamos a meter en este momento, pero habla mucho acerca de la responsabilidad, vamos a usar esa palabra, de los escribas a través de los años en copiar con con exactitud y al mismo tiempo con precisión ritual los libros del texto bíblico. Junto también al gran rollo de Isaías se encontraron unos otros rollos completos. Hay un hermoso rollo o varios rollos hermosos de los salmos. Ayer exploraba en preparación de otra cosa que estaba haciendo, exploraba un rollo que tiene el libro tiene el libro de los Salmos, tiene el Salmo 119 y tiene parte del Salmo 132. Una de las características de este rollo, que lamentablemente no puse dentro de la clase, pero una de las características de este rollo es que cada vez que aparece el nombre de Dios, lo que hace o lo que hizo el copista del texto es que el nombre de Dios está escrito con escritura paleo-hebrea. Entonces todo el rollo está escrito con lo que se llama escritura cuadrada o escritura aramea, pero específicamente el nombre de Dios está escrito con la escritura paleo-hebrea, que es son los verdaderos caracteres de la escritura hebrea. Se encontraron copias de Ben Sirach en hebreo, copias de los profetas menores en griego, es decir, representa un punto importante dentro de los estudios de la crítica textual. Estos son las dos personas que descubrieron los rollos hace ya unos 75 o más de 75 años. Y bueno, la historia va en que se les perdió una cabra y esta cabra entró en una de las cuevas y mientras fueron explorando las cuevas para ver dónde se encontraba su cabra y tiraron una que otra piedra, se dieron cuenta que al tirar en una de las cuevas había un sonido de vasija que se rompía. Y accidentalmente estas dos personas tienen en sus manos este importante descubrimiento. Ellos aparecen en una tienda con parte de uno de los rollos, lo que llevó a las personas una de las personas dentro de la tienda a explorar de qué se trataba esto y si estos rollos eran originales, dónde estaban los demás. Los rollos fueron encontrados en este tipo de vasijas. Cuando se le dedicó tiempo a
su exploración, entonces se empezaron a buscar en diferentes cuevas y diferentes sitios alrededor del Mar Muerto. Como pueden ver aquí en esta foto, en unos 7, 8 locaciones diferentes que incluyen el famoso Masada y otros lugares en los que se estaban realizando excavaciones arqueológicas alrededor del Mar Muerto. Y personalmente, yo que he estado en el área, no sé cómo creerme la historia de que se perdió la oveja o la cabra en una de estas cuevas. Si vas a Qumran y ves dónde se encontraban las primeras cuevas, es decir, de donde se dijo que se extraían los primeros rollos, son lugares muy difíciles de llegar. Es cierto que una cabra puede llegar a un lugar de esto, no sé si una oveja pudiese llegar ahí, pero son ubicaciones complicadas. De hecho, la cueva, una de las cuevas en donde se han encontrado los últimos rollos los, estamos hablando de épocas recientes, 2 o 3 años atrás, hay que llegar escalándola. Se llama la cueva del horror. Y en esta cueva del horror se encontró uno de los últimos manuscritos recientemente. Se llama Cueva del Horror porque se encontraron más de 70 esqueletos de personas, hombres, mujeres y niños dentro de la cueva. Y los arqueólogos que están explorando tienen que subir usando equipo para escalar. Pero bueno, así va la historia. Una de las desventajas que nosotros tenemos, y obviamente estoy dando el resumen de la historia, algunos de ustedes la conocerán o han estado en algún webinar o en algún curso sobre los rollos de Qumran, donde específicamente se habla acerca de la historia de estos dos hermanos, Shumai y Mohamed, eh, con mucho más detalles para lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. No vamos a necesitar todos los detalles de la historia, pero sí vamos a necesitar un poco del contexto de los rollos. Eh, lo que sí a mí me alarma, me llama la atención y quiero destacar, porque de alguna u otra manera esto afectó el estudio de algunos rollos en principio, es la forma en que, no solamente la forma en que se encontraron y empezaron a distribuirse afectó algunos de los manuscritos, sino también la forma en que al principio fueron estudiados. Observen este señor, que es uno de los que al inicio no conozco su nombre, trabajó en unir los fragmentos. Estamos hablando de que cuando se encuentran rollos, no solamente son rollos completos, muchas ocasiones son fragmentos de algún rollo dentro de alguna vasija que con el tiempo lamentablemente no se preservó como los demás, y un equipo de personas junta los fragmentos y trata de ver cómo estos hacen un sentido lógico, cuál es el espacio ideal entre un fragmento y el siguiente fragmento y el fragmento de al lado de, de uno de los rollos. Al inicio no había el cuidado que existe el día de hoy. Este señor está fumando sobre los fragmentos. Hay una cinta, nosotros le llamamos tape aquí en República Dominicana, en otros lugares le llaman cinta adhesiva, en otros lugares no sé
le llaman, pero sé que tiene diferentes nombres en Latinoamérica. Los pegaban con cinta adhesiva, que obviamente afecta un rollo que tiene 2000, 2100 100 años. No había condiciones ambientales apropiadas, lo que hizo que también se deterioraran los rollos. Esto, junto con que al inicio estos dos hermanos cortaban pedazos de rollos y lo vendían a una persona, cortaban otro pedazo de rollo y lo vendían a otra persona, cortaban otro pedazo de rollo y lo llevaban a otra persona, hizo que algún texto valioso se haya perdido o mutilado. Gracias a Dios, con el pasar de los años han habido mejores condiciones para el estudio de los rollos, y también esto ha hecho que los rollos estén a nuestra disposición para verlos de manera digital. Una de las cosas que nosotros tenemos que destacar es que en el lugar no solamente se encontraron rollos y las vasijas que los contenían. Los rollos estaban en un lugar porque eran documentos preciados para un tipo de judaísmo que habitaba en el área. Y ellos habitaban en estos lugares recónditos que incluían estas cuevas a las que es difícil de accesar, porque sentían, o dentro de los parámetros de esta secta estaba tenemos que alejarnos del sonido y de las acciones mundanales de los que nos rodean. Así que necesitamos estar alejados de otros judaísmos, dígase fariseos, saduceos, sacerdotes que representaban el judaísmo élite de Jerusalén, pero también otras expresiones de judaísmo en Palestina, junto con las vasijas en donde se encontraban los rollos, que era una forma de preservarlos dentro de ese terreno, en cierto modo, yo puedo decir, las condiciones apropiadas para guardar los rollos, así que los metían dentro de estas vasijas, pero también encontramos vasijas, otros tipos de vasijas usadas en la cocina o en la actividad comercial del día a día, tefilims, que estas son artefactos que los judíos se ponen en la mano izquierda y también en su frente junto con una cuerda. Cada tefilín tiene textos de las escrituras. Lo hacen porque dice Deuteronomio capítulo 6, y tendrás esta palabra en tus manos, cerca de tu corazón y en tu frente, y las recitarás a tus hijos. Así que los judíos repiten este ritual. Algunos, hay diferencias de la cantidad de días en que uno y otro los repite dentro de los diferentes judaísmos, pero en diferentes momentos del día atan estos tefilins y se dedican a la oración y a recordar estas escrituras. De los tefilins hay diferentes modelos de diferentes épocas. No nos cabe duda que Jesús y sus discípulos, como buenos practicantes del judaísmo, usaban tefilins para orar. Una de las cosas que él critica de los fariseos es el tamaño de estos tefilims que usaban. Si los demás usaban tefilims, digamos que de 2,5 pulgadas por 2,5 pulgadas, los fariseos usaban tefilims de 10 pulgadas por 10 pulgadas. Tenía que verse mucho más, había mucho más escritura dentro de sus tefilim. Bueno, en Qumran se encontraron algunos lámparas, platos, peines, vasos. Se encontraron también vasijas rituales. Esta comunidad obviamente tenía estructuras
de vivienda, espacios que ellos habitaban. Estos son unos orificios que llevan agua, unos mikvé. Los mikvé son espacios en donde se hacían baños mikvé o baños rituales. En fin, estamos hablando de que no es solo rollos, es el descubrimiento de los usos y costumbres dentro de algunos textos, pero también en estructuras de vivienda y en el encontrar de ciertos objetos arqueológicos de una comunidad religiosa que se había apartado del resto del mundo y que era bastante organizada. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, dice: en la parte oeste del Mar Muerto, me permiten leer, pero lejos de los vapores nocivos de la costa, viven los solitarios esenios, que se distinguen, quiero que le presten atención a esenios, que se distinguen de todas las otras tribus del mundo, pues no tienen mujeres y han renunciado a todo deseo sexual. No usan dinero y viven solos en compañía de las palmeras. Esto es muy romántico de Plinio, y el área hasta el día de hoy está llena de palmeras de dátiles usadas para alimento, pero también para hacer miel de dátiles que sirve para endulzar, también para hacer pasteles de dátiles que tienen una gran carga de azúcar y ayuda a la gente a poder mantenerse con vitalidad en un área que es evidentemente desértica. Día tras día, multitudes de refugiados son reclutados. Según él, observaba o llegó a observar, o alguien le contó cómo una cantidad impresionante de personas llegaba al área. ¿Por qué llegaban al área? Porque estaban cansados de la vida y hartos de las olas de fortuna para adoptar sus costumbres. Dice sus costumbres, obviamente, es referente a los esenios. Y esto explica cómo, por miles de épocas, una raza en la que no nace nadie porque no tiene mujeres y han renunciado a la práctica de tener relaciones sexuales por motivos reproductorios o no, una raza en la que no nace nadie, vive para siempre. Por frases como esta, y durante mucho tiempo, se pensó que los esenios eran la secta que habitaba en Qumran. Pero un cuidadoso estudio de las evidencias textuales dejadas en el lugar apunta a una realidad mucho más compleja. Es decir, esta área de las diferentes comunidades del Mar Muerto estaba habitada por diferentes grupos que no solamente incluían los esenios. Los esenios son muy famosos porque cuando se habla del cristianismo del primer siglo y quiere darse un contexto acerca del judaísmo de la época, yo por razones que expliqué en la primera clase lo llamo judaísmos porque hay una distinción bien marcada entre uno y otro, pero cuando se habla de los diferentes grupos en la época de Jesús se menciona a los fariseos, a los saduceos, a los celotes y a los esenios. Y se habla de las diferentes características que tienen estos grupos y cuál fue la relación que tuvieron con Jesús y que también tuvieron con los primeros cristianos. Si han leído o si han estado en alguna prédica o estudio bíblico o en alguna clase en donde se describen estos grupos,
De todos los demás, el único grupo que no tuvo una relación directa con los cristianos, al menos desde la evidencia del Nuevo Testamento, fueron los esenios. Y fueron los esenios porque obviamente estaban apartados. Aún así, se ha estudiado por muchos años a los esenios y lo que nosotros podemos conocer de ellos. Lamentablemente, al ser grupos tan cerrados, lo único que podemos conocer es lo que gente puede, como Plinio, puede describir desde su limitado punto de vista porque no pertenecía a la comunidad. Así que eran rumores de, quizás pasando por ahí, observarlos, de gente que salieron de una de estas sectas o de otras personas que tenían cierto conocimiento. Estos rumores obviamente contenían un cierto grado de exageración, miles de épocas. No tenemos evidencia de que los esenios hayan estado ahí por miles de años, quizás un par de cientos de años, pero no miles, multitudes de refugiados. Obviamente este señor quiere embellecer su escrito, pero es lo que en cierto modo nos ha llegado de los esenios y lo que ellos dijeron de ellos mismos dentro de la evidencia textual. Y sí se ha comparado, a pesar de que estas personas no tuvieron un contacto con los cristianos, al menos no evidente dentro del Nuevo Testamento, como los cristianos del primer siglo comparten algunas características que son similares a a estilo de vida que los esenios eh, llevaban. Como se ha limitado al estudio del judaísmo del primer siglo solamente a estos, y del siglo anterior, solamente a estos cuatro grupos. Sí, los fariseos viven en Jerusalén y están distribuidos bueno, ¿no? Jerusalén está distribuidos en Palestina, los saduceos están asentados esencialmente en Jerusalén porque tienen una conexión con lo sacerdotal. Los celotes se encuentran en toda Palestina y también en otras áreas del imperio romano. El grupo judío que debe habitar en Mar Muerto, y tenemos frases como la de Plinio, son los esenios. Pero tenemos que considerar dentro de la evidencia textual otros grupos que son señalados que habitaban Qumran. Uno de estos grupos son los Yahat o comunidad. Son mencionados en la regla de la comunidad, con muchas otras referencias en otros textos. Los participantes son esencialmente voluntarios que se unen individualmente. Hay inclusión en el grupo que incluye compartir las propiedades, disciplina y ley. No solamente tienen la Torá y otras leyes, sino también un conjunto de disciplinas que llevan a cabo. Amor por los hijos de la luz, es decir, por ellos mismos, y odiar a los hijos de oscuridad, las personas que no viven en una de estas comunidades alrededor del Mar Muerto. No hay referencias a matrimonio o a familia. La regla de la comunidad es uno de los documentos encontrados en Qumran que describe cuáles son las reglas de las comunidades alrededor del Mar Muerto. Y dentro de esta regla de comunidad está escrito qué te incluye y qué te excluye dentro de dentro de una de estas comunidades. Se encuentran también la edad o congregación,
están mencionados en el documento de Damasco, que es otro de los documentos encontrados en Qumran. Seguían una tradición legal que incluía leyes generales de los judíos y leyes específicas de la secta. Estos sí se podían casar y tener familias, pero también tenían la opción de no casarse si así lo preferían. Así que vemos estas dos diferencias entre los Yahad y los Era o congregación. Junto a los esenios, estos son los otros grupos que se mencionan en los documentos de Qumran. Maxim Grossman ha estudiado a profundidad estos grupos es de la posición de que los grupos en Qumran no eran esenios, ella va al otro extremo. Yo creo que estaban los esenios y había otros grupos como Yahad, como Era, Yahad o Edá, que también compartían cosas en el área. Entonces estamos hablando de diferentes sectas judías que deciden apartarse y comparten un terreno en común en esta área de unos kilómetros cuadrados. Es decir, no estamos hablando de una sola comunidad en un solo lugar, sino de varias comunidades que se ubicaban alrededor del Mar Muerto, como ustedes pudieron ver dentro del mapa. Algunas de las cosas que nosotros podemos señalar del sectarianismo de Qumran es los rollos reflejan la presencia de un movimiento. Esto lo digo de manera conclusiva en esta parte sobre las sectas a partir de lo que vimos anteriormente. No reflejan que es un grupo solitario, ni siquiera un par de grupos. Es decir, aparte de los grupos que hemos mencionado, pudieron haber otros grupos. La evidencia en los rollos es fija, pero refleja un contexto social dinámico con relativamente pocos cambios. Obviamente, dentro de los documentos se refleja que hay tensiones internas y hay divisiones periódicas. Con respecto a las tensiones internas, dentro de la regla de la comunidad, hay regulaciones que indican qué se puede hacer en caso de que tal o tal persona tenga un conflicto tanto con la comunidad como con individuos o grupos más pequeños dentro de la comunidad. Y acentúo aquí lo de divisiones periódicas porque esto es obviamente lo que termina ayudando a formar otros grupos dentro de la comunidad. Lo que no nos da la evidencia textual, y esto lo mencionaba anteriormente, aparte de que lo poco queda limitado, es detalles sobre la realidad histórica del movimiento. Entonces, el movimiento no está interesado en decir cómo se formó, los movimientos o los grupos dentro de este movimiento, cómo se formaron. Lo único que está interesado el, el movimiento es en decirnos cuáles son los contextos en los que nosotros habitamos como comunidad. Y estas diferentes sectas rompen con la corriente convencional de su época, la que juzgan como muy relajada en sus prácticas y creencias. Vamos a encontrar, por ejemplo, que tratan de hacer, había un grupo de sacerdotes o de descendientes de sacerdotes que vivían en el área, ellos van a tratar de diferenciarse de manera muy marcada con los saduceos y de denunciarlos al mismo tiempo. En ocasiones
nombrando a su fundador, en otras ocasiones siendo bastante directo con el nombre de saduceo, en otras ocasiones dándonos pistas que nos dicen y nos señalan hacia ellos, como sacerdotes corruptos y sus minions o sus grupos de seguidores que han sido, que siguen una línea muy específica dentro de la familia de Aarón. A los fariseos también critican por otro lado y a otros de los grupos judíos que existían en la época. Tengo que acentuar aquí que mientras que nosotros vemos al judaísmo como un grupo homogéneo de personas, no ha sido así históricamente, inclusive el día de hoy. Como señalé en la primera semana de estas clases, cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de diferentes grupos con diferentes costumbres y con diferentes formas de interpretación que se agrupan y habitan unos con otros y interactúan, obviamente diferenciando a los esenios y otros grupos que habrá el día de hoy y que todos están bajo la sombrilla del judaísmo. En el caso específico de las sectas de Qumran y del Mar Muerto, estas rompían con todo tipo de judaísmo. Nosotros somos, nadie más es, y decidimos apartarnos para no contaminarnos. Muchas veces estas sectas rompían entre ellas mismas. En ocasiones esto daba paso a que un grupo volviera a las mundanas prácticas de otros judaísmos que se critican dentro de los escritos de Qumran y del Mar Muerto y del resto del Mar Muerto. Y sus divisiones se debían a conflictos de interpretación y a compromiso con diferentes líderes, una que otra cosa. Sin embargo, estos conflictos de interpretación o problemas de interpretación, ellos lo veían como mentira. Si tú no interpretas los textos bíblicos y los otros textos que nosotros tenemos, que son la base de nuestra comunidad, entonces vives en mentira. Te has transformado y es uno de los términos que vamos a ver continuamente cuando hablamos de los rollos de Qumran. Te has transformado en un hijo, rollos del Mar Muerto, perdón. Tengo que señalar que si bien Qumran es lo más famoso, estamos hablando de diferentes sitios alrededor del Mar Muerto. Entonces, si tienes una interpretación diferente a nosotros, eres un mentiroso, eres un hijo de la oscuridad. Y para otros, tienes un espíritu de carne. Son dos de los términos, siendo espíritu de carne característico del escrito que vamos a estar viendo hoy, hijo de la oscuridad, característico de otros de los textos. Entonces, cuando hablamos de estas comunidades del Mar Muerto, no solo nos referimos a los esenios, ¿ok? Sino que nos referimos a un movimiento de comunidades con diferentes puntos de vista que habían decidido vivir bajo la regla de la comunidad en el área y que habían rompido con la corriente convencional de su época y decidían vivir en un nivel más alto de santidad y de conexión con Dios. Es en este contexto en donde también se empiezan a copiar escritos bíblicos y otros escritos extrabíblicos que algunos judaísmos consideraban como autoritativos, pero también escritos, que estas comunidades consideraban como autoritativos para sí mismos.
entre los documentos encontrados en Qumran y en otras cuevas en el Mar Muerto, vemos, perdón, copias antiquísimas de libros bíblicos, tanto en hebreo como en griego, pero también documentos que regulaban a las sectas. Y algunos de estos libros que se encontraron, que eran no bíblicos, aparentemente eran muy importantes para la comunidad porque se encontraron múltiples copias de estos documentos, o se han encontrado hasta ahora, porque se siguen encontrando. Aquí hay un conteo de manuscritos de algunos libros no bíblicos. Pueden ver de Jubileo, que ya estuvieron conversando sobre este texto con el profesor Betancourt. 14 copias encontradas hasta ahora. Textos de Enoch, libro de los vigilantes, 5 copias. Libro astronómico de Enoch, 4 copias. Libro de los sueños, 5 copias. Epístola de Enoch, 2 copias. De Tobit, 5 copias. De instrucción, 8 copias. Este es, de hecho, uno de los, o el libro que vamos a estar viendo hoy como libro de sabiduría apócrifo. No debe de extrañarnos de que sectas judías tengan textos que consideren autoritativos fuera de lo bíblico o canonizado, ya que en la misma Biblia se nos da referencia a un buen grupo de libros que ya no tenemos a mano. Aquí hay un listado, lo van a tener dentro de dentro del material de presentación que se pone dentro de la aula virtual. Y estos son algunos libros autoritativos, extrabíblicos, de los que no tenemos copia ni se hace referencia en otros lugares que se mencionan dentro del texto bíblico. Por ejemplo, se menciona en Primera de Crónicas 29:29 las palabras de Gad el vidente. Las palabras de Gad el vidente van a ser mencionadas también en otro libro, aunque no estamos seguros que esa es la referencia. Los anales del rey David se mencionan en Primera de Crónicas 27:24. Las palabras de Osai se mencionan en Segunda de Crónicas 33:19. Las palabras de Jehú, hijo de Hananí, que se preservan, literalmente fueron traídas a tiempo por el libro de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 20:34 y también Segunda de Reyes 10:34 tenemos referencia de este libro. Las palabras de Natán, el profeta, Primera de Crónicas 29:29 y Segunda de Crónicas 9:29. Las palabras de Ido el vidente, que tiene otros nombres en otros pasajes en donde se menciona. Ido el vidente es Segunda de Crónicas 12:15. Las visiones de Ido el vidente, Segunda de Crónicas 9:29. Los relatos del profeta Ido, Segunda de Crónicas 13:22. Las palabras de Samuel el vidente, Primera de Crónicas 29:29. Tenemos que distinguir esto de los libros de Samuel. Las palabras de Semaías el profeta, Segunda de Crónicas 12:15. Las palabras de Agías el silonita, Segunda de Crónicas 9:29. En muchos de estos libros, y vamos a ver otros más, la referencia que se hace en el texto bíblico no lo dice esto o no se menciona esto en Nehemías y en Esther se menciona el libro de los anales. En varios pasajes de Primera y Segunda de Reyes se menciona el libro de los anales de los reyes de Judá. Deberíamos tener un acento. En también varios pasajes que se mencionan, varios pasajes de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes, se menciona el libro de los anales de los reyes de Israel. Junto con estos, el libro de las palabras de Salomón,
el libro de las memorias, el libro de las batallas del Señor, el libro de Jacer, que se menciona en Josué 10:13 y segunda de Samuel 1:18, que junto con el libro de las batallas del Señor en Números 21:14, siempre me han llamado la atención. Y el comentario del libro de los reyes, que está en segunda de Crónicas, o se menciona en segunda de Crónicas 24:27. Estamos hablando de una buena cantidad de libros a los que el texto bíblico nos señala, como si nosotros tuviéramos cierto acceso a, a estos libros, como si fuera parte de nuestra biblioteca. Entonces no debe extrañarnos que estos grupos tuviesen textos que encontraban eh, autoritativos para ellos, porque probablemente hayan sido también autoritativos para otros grupos judíos. Esto es una fotografía de uno de los manuscritos de la regla de la comunidad, que era el documento que regulaba algunas de estas comunidades. Hasta ahora no podemos decir todas. Tenemos que señalar el punto de que los manuscritos que se han encontrado alrededor del mar Muerto todavía están siendo estudiados, junto con que, como les señalé anteriormente, todavía se siguen encontrando manuscritos. Y solamente hay un grupo especializado de personas que se está dedicando a cotejar los fragmentos, a interpretarlos, a transcribirlos. Entonces, creo que en unos 10, 15 años más tendremos una visión mucho más completa de, de la comunidad y de otros de los documentos que todavía no se han explorado. Esto por la tecnología que ahora tenemos y por lo que conocemos, que nos ayuda a construir un panorama eh, más completo. Si quieren ver algunos de los rollos, algunos de ustedes sabrán hebreo y les servirá estudiarlos y tenerlos a mano. Otros están estudiando hebreo y les encontrarán fascinante poder leer algunas de las palabras que están aprendiendo en algunos de estos rollos. Otros por curiosidad o por estudio. Esta página que ven, el enlace a esta página que ven en sus pantallas, es donde se recopilan la mayoría de los rollos que que están en exhibición o que no están en exhibición y que pueden ya verse, han sido estudiados y pueden ser eh, compartidos. Como pueden ver, la página es bien completa, nos da una historia de los rollos. Esta es una foto de cómo se estudiaban al principio y también podemos estudiar algunos de los rollos principales. Este es el que vieron ahí arriba es un rollo de los 10 mandamientos. Este es un rollo de los salmos. Vamos a entrar aquí al rollo de los salmos y ver el rollo. Están a excelente resolución, así que mientras más ampliamos, vamos a ver que la resolución se mantiene intacta y pueden ser usados para estudiar eh, o para leer o simplemente para curiosear. A ver si vemos otro de los rollos. Está paleolítico, ahí están algunos tefilins o cápsulas de tefilins. Este es un rollo de los profetas menores en griego. Y vamos a ver hasta qué punto llega la resolución. Ven que
el fragmento está bien peleado, como decimos en República Dominicana, pero miren a qué nivel nosotros podemos observar eh, los rollos. Así que espero que puedan aprovechar esta página donde se encuentran algunos datos importantes sobre algunos de los libros que hemos visto. Que es lamentable, la página está en inglés, quizás algunos de ustedes no sepan inglés. Lo otro lamentable es que está traducida creo que al francés, al holandés, al árabe y al alemán o al alemán o el holandés, perdón. Espero que en algún momento se traduzca al español. Y el único libro, ya entrando a nuestro tema en los minutos, quedan una buena cantidad de minutos, así que espero que podamos agotar a bien el material de hoy. El único libro que podemos catalogar como 100% sabiduría entre los rollos del Mar Muerto es el llamado 4Q Instruction. En español sería, en inglés sería 4Q Instruction, en español sería 4Q Instrucción. Aquí hay uno de los fragmentos de este rollo. Como vieron en el listado que ofrecimos anteriormente, se han encontrado 8 copias, algunas bastante fragmentadas. Y obviamente hay salmos de sabiduría dentro de la comunidad de Qumran, este libro de los misterios, dentro del libro o de la colección de Enoch hay referencias a sabiduría. Uno de los pocos, para ser conservador, porque todavía se está descubriendo cosas, pero podemos decir, el que podemos catalogar como 100% sabiduría es instrucción. Este libro solo se ha encontrado en Qumran. No se ha encontrado en otra locación. Entonces, aparentemente era exclusivo del área y con conexión con alguno de los fundadores o líderes de una de estas sectas. No tiene nombre, es al menos dentro de los fragmentos que se han encontrado. No se, el libro no se atribuye ningún nombre para sí mismo, así que los estudiosos le han dado diferentes nombres. Instrucción, 4Q Instruction, que podemos traducir al español como 4Q Instrucción. Musar Lemevin, es enseñanza para el entendido, y la sabiduría de Raj Niye, el misterio del ser. Raj Niye significa el misterio del, del ser. Estos dos últimos nombres se le ha dado por frases que, como verán, son bastante comunes dentro del libro. Y estas son las diferentes copias de instrucción, que son unas 10. Aunque, como ven, hay algunas que pueden ser parte o que pueden formar parte de otro de los rollos y por eso se da el número 8. La llamada 1Q26 tiene solo 5 fragmentos. La llamada 4Q415, 32 fragmentos. 4Q416, 22 fragmentos. Y sigue. Ustedes pueden leer ahí en pantalla la cantidad de fragmentos que tienen. Y cuando hablamos de fragmentos, en este caso, estamos hablando de muy, muy fragmentado.
Y esto va a requerir que se llenen estos espacios con cosas que se tienen en otros rollos y fragmentos, y en algunos casos que se también interprete qué puede haber en eh, en esta línea. Así que eh, gracias por los diferentes fragmentos, tenemos una imagen mucho más completa, pero como pueden ver, el estudio de estos rollos requiere cierta paciencia y al mismo tiempo requiere también eh, varias discusiones con respecto a qué se puede, con qué podemos llenar entre líneas, o nos conformamos con simplemente decir eh, como encontramos en algunos de los documentos que estudian los rollos del Mar Muerto. Bueno, aquí no sabemos qué dice. Emmanuel Toff y uno de sus colegas se ha encargado de recopilar en un libro las transcripciones de lo que algunos de estos libros de sabiduría dicen. Hemos usado, o vamos a ver cómo usamos algunas de estas para el día de hoy. En instrucción, y vamos a notar algo particular aquí. Hemos estudiado sabiduría durante 3 semanas. Primero vimos Ben Sirá y vimos cómo en cierto modo Ben Sirá conecta con algunos de los conceptos bíblicos. Su propósito es señalar a la gente, a Tanaj, es decir, a Torah, Nefiim y Ktubim, a la ley o la instrucción, a los profetas y a los escritos, o los demás escritos, como lo llama su nieto y como él mismo lo llama en algunas partes. En algunas partes su interés general es que las personas vivan de acuerdo a estos preceptos. Y luego vimos la sabiduría de Salomón, escrito en un griego altísimo y que en cierto modo se escribió con el objetivo de criticar las formas de vida helenistas y de señalar a la gente a una mejor forma de vida más judía, con el punto interesante de que a pesar de esto utiliza cuestiones dentro de su cultura o cuestiones helenistas para señalar hacia, hacia ese punto. Y luego tenemos instrucción, que es otra cosa totalmente, totalmente diferente. Y es algo que les decía la semana pasada. Con algunos de estos libros vamos a encontrar que no guardan coherencia con el texto bíblico. Aunque en ninguna parte instrucción se señala como parte de algún canon, sino como un manual especial para los iluminados o los entendidos o aquellos que quieren ser conocedores del misterio. Entonces, esta palabra misterio o Ra es central dentro del libro. Entonces, mientras en las sabidurías de Salomón y en Ben Sirá y en otros libros de sabiduría vamos a encontrar que la sabiduría es central, aquí es central el tener conocimiento, y ese tener conocimiento te lleva hacia el misterio. Este es el punto central, no sabiduría, sino el misterio. Y este misterio de la existencia fue el instrumento por el que Dios estableció la verdad básica en la humanidad. En 4Q417, en las líneas 8 y 9, dice, el Dios del conocimiento es la base de la verdad. Y con el misterio de la existencia, Él extendió su fundamento y sus obras. Vamos a encontrar entonces desde el principio que misterio
tiene cierta relación con el concepto Torah. Que desde el principio les he dicho, mi traducción para Torah es instrucción. No es una coincidencia que haya sido llamado instrucción de alguna otra forma, aunque la palabra que se traduce aquí para instrucción es diferente. Pero vamos a ver ese énfasis en el misterio, que es el instrumento que Dios usó para darle a la humanidad la verdad básica. También en instrucción, este misterio de la existencia es la base para conocer el futuro y también es la base de todo conocimiento. Y el Mevin, esta es la palabra que traducimos, que podemos transcribir como Mevin, es entendido, solo necesita estudiar Raf y Ye, el misterio del ser, de ser. Entonces, si tú eres entendido, que es una clase especial de personas, tu punto de partida es estudiar el misterio de ser. Entonces vamos a encontrar que, a diferencia de los libros que nosotros encontramos, que nosotros consideramos canónicos, Proverbios, Eclesiastés, por ahí en Job, y otros pasajes de sabiduría dentro de las escrituras en donde nos dice que la sabiduría es de dominio público y lo único que tienes que hacer es encargarte de estudiarla, de profundizar en ella. También en los libros deuterocanónicos, Ben Sira y en la sabiduría de Salomón, no nos dicen que la sabiduría es exclusivo de un grupo de personas. Al contrario, nos dice que la sabiduría es algo que puede ser adquirida, que está a la mano, que no está tan lejos de ti, que obviamente requiere cierto esfuerzo, cierta disciplina y al mismo tiempo revestirse de cierta cualidad moral. O, de hecho, esta cualidad moral es parte de ser sabio. Entonces, aquí es este misterio que no está a la mano de todo el mundo, sino solamente de el entendido, Mevin, o los entendidos, Mevinim, y esta persona tiene la capacidad de estudiar el misterio del ser. Y este conocimiento, es decir, el conocimiento del misterio, es lo que crea una división entre los seres humanos. Dice en instrucción, pues Él te ha separado de todo el espíritu de carne, y tú debes mantenerte separado de todo el que Él odia, y abstenerte de todas las abominaciones del alma. Entonces, este es otro término que lo mencionaba anteriormente. Hay dos espíritus, el espíritu de carne y el espíritu o la gente del espíritu. Entonces, el espíritu de carne, obviamente es un término forzado, pero que ellos habrían entendido mejor que nosotros. Se refiere a la gente que vive en la carne. Yo diría que se refiere a la esencia que te lleva continuamente al pecado. Y Dios ha separado a los entendidos, a los Mevinim, para que estén lejos de los que tienen el espíritu de carnes, bastante segregatorio el libro, pero tiene que ver con las características de la comunidad. Y los Mevinim, descripción aquí, son gente de espíritu que han recibido la visión de Agu y por esta razón pueden entrar en un estado eterno, angelical, mientras que esos que están asociados con el espíritu de carne
no pueden recibir el conocimiento que haría eso posible en sus vidas. Entonces, los Mevinim son elegidos, han sido escogidos por Dios como su gente para conocer el misterio. Los demás han sido rechazados por Dios. Y tú tienes que estar entre los Mevinim, no solamente para comportarte de la manera en que Dios quiere que tú eh, te comportes, debes estar dentro de este grupo para recibir este conocimiento que es solamente este contexto haría posible. Otra vez, en este contexto, ni el conocimiento, esto es muy importante, ni la sabiduría están al alcance de todo el mundo. Solo un grupo selecto. Solo un grupo selecto. Y lo que hace más interesante este libro, aparte de los Mevinim, Yeye, el misterio, esta cuestión de la no democracia de la sabiduría, es la relación de finanzas con espiritualidad. Que un amigo, el profesor Menachem Kister de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha explorado a profundidad y se ha convertido de hecho en la referencia para el libro. Es algo así. A cada persona se le ha concedido desde el cielo una porción. Y si eres entendido, no debes ni aumentarla, ni disminuirla, ni comprometerla. Es decir, debes, es como el que enterró el talento, que ahora pensando no sé si si habría una referencia a los que les gusta, nosotros aquí en República Dominicana lo llamamos irse en una, o los que les gusta ver mucho más allá de lo que un pasaje expresa. Mientras estudiaba instrucción, una de las cosas que pensaba en cuanto a esto, porque la el personaje en la parábola de los talentos, o la que nosotros llamamos parábola de los talentos, piensa exactamente cómo se describe en instrucción. Dios me ha encargado algo y Dios es un Dios celoso. Esto no se lo encarga a todo el mundo, lo voy a enterrar. Y de esa manera no se aumenta, pero tampoco se disminuye ni se compromete. Y yo le puedo entregar a Dios lo que Dios me entregó. Estoy hablando en el caso de instrucción. En el caso de la parábola sería, le pueden entregar a mi jefe lo que, lo que me entregó y luego están los otros. Entonces, eh, esto esto es muy interesante también considerando el hecho que estos grupos no tenían propiedad de absolutamente nada. Una de las cosas que tú tenías que hacer al entrar en alguno de los grupos de Qumran, alguno de los grupos que formaban parte de este movimiento, era entregar todas tus propiedades. Y si tú no eras capaz de hacerlo, no eras capaz de vivir dentro de la comunidad. Algunos de los escritos reflejan pasajes muy similares a los de Ananías y Zafira, no en el sentido de una muerte ocasionada divinamente a causa de hablar mentiras con respecto a lo que tú entregas al grupo, pero sí sobre reglas muy estrictas con respecto a quienes mienten sobre sus posesiones y las posesiones que entregan a a la comunidad. En instrucción hay esta conexión.
esta conexión entre finanzas y el ser gente del espíritu o gente de espíritu, como pudiésemos llamar directamente. Vamos a ver algunos ejemplos en el 4Q416, fragmento 2, las líneas 8 al 10. Perdonen aquí el impasse sería 8 al 10. Dice, si eres pobre, no desees nada más que la herencia que tienes destinada. No te dejes confundir para que no transgredas los límites a los que estás destinado. Aun si los hombres te restauran en esplendor, camina en tu herencia y por el misterio que vendrá estudiar los orígenes. Y entonces sabrás cuál es tu porción y en justicia caminarás, pues la voluntad de Dios hará que su rostro brille en todos tus caminos. Aquel que te glorifica, es decir, a Dios, da honra. Entonces vemos en este pasaje que hay límites. Hay una herencia que tú tienes y esa herencia tiene límites. Fuera de esos límites, y vuelvo a señalar el punto de que es curioso que de alguna u otra manera tú no tienes propiedades, pero debes de cuidar de aumentar o de disminuir las propiedades que tú tienes. Fuera de esos límites, no te vayas. Realmente, quédate ahí. Es una forma en cierto modo de mantener a la gente disciplinada viviendo de manera simple. Aún si los hombres te restauran en esplendor, que pudiésemos de hecho interpretar como aún si recibes mucho más a causa de la vida que tenías antes, mantente en tu herencia. Y por el misterio que vendrá a estudiar los orígenes. Volvemos al misterio. Y a mí me parece sumamente interesante que aun cuando tú puedas recibir algo de tu vida pasada, mantente en tu herencia. A lo que me señala es cómo tú sabes cuál es tu herencia específica. Por lo menos dentro del libro no hay algún símbolo, alguna cuestión que nos señale a cuál sería la herencia de cada persona, o cómo cada persona descubre cuál es su herencia o cuál es su porción, en cierto modo. Así que probablemente esta porción o esta herencia haya sido un número redondo o una cantidad de posesiones específicas para toda la comunidad. Habla de la relación con acreedores. Dice, todo lo que el acreedor de un hombre le ha prestado en dinero, devuélvelo rápidamente. Y la cita, por si luego quieren consultar, lamentablemente el texto está en hebreo, las transcripciones están en inglés de algunos de estos textos, pero por ahí se animan y pueden estudiarlo con mayor profundidad. Todo lo que el acreedor de un hombre le ha prestado en dinero, devuélvelo rápidamente y estarás a bien con él, es decir, el acreedor. Es interesante cómo está escrito, hablando de un hombre en tercera persona, pero luego señalando a alguien en segunda persona como ese hombre. Si el bolso que contiene tus tesoros le has confiado a tu acreedor, a causa de tus amigos le has entregado toda tu vida. Es decir, otras personas que probablemente eran personas dentro de la comunidad van a tener que responder por ti. Así que apresúrate y dale lo que le pertenece y recupera tu bolsa o recupera tus ahorros o tu tesoro, pudiésemos traducir
eh, esta, esta palabra. Y cuando le hables, no seas débil de espíritu, pues tu Espíritu Santo no tiene precio, porque no hay precio que lo iguale, y ningún hombre te apartará de él. Busca su presencia con favor. Esto obviamente se refiere al momento en que la persona va a consultar o va a recuperar su bolsa. Los acreedores obviamente no le interesaba que le devolvieran, que tu préstamo terminara, como tampoco interesa el día de hoy. Seguro todos los que están aquí recibieron una llamada del banco con una nueva tarjeta a causa de su eh, historial crediticio, o tienen un préstamo esperando por ustedes si no se quieren endeudar más, pero siempre está esa presión. Aquí dice, hable con, con propiedad, porque usted tiene su Espíritu Santo y su Espíritu Santo no tiene precio, eso no se vende. Entonces no dejes que en cierto modo se disminuya en ti. Y hay un texto interesante con respecto a las finanzas y al padre y honrar a padre y madre. Ojo, vuelvo nuevamente a señalar que es interesante en base a que no se tenía propiedad privada en estas comunidades, al menos a partir de la evidencia que nosotros tenemos y de lo que se dice en las reglas de la comunidad. Y vamos a leer desde aquí. Esta parte no pertenece a lo que ustedes ven abajo, en caso de que alguien sepa hebreo y esté tratando de ver cómo, esté tratando de criticar mi traducción. Dice así: honra aún en tu pobreza a tu padre y a tu madre aún en baja condición, pues lo Dios es para los hombres. Es esencialmente lo que dice. Perdón, lo que Dios es para los hombres, así es para uno su padre. Y como el Señor es para una persona, así es para uno su madre. Pues ellos son el vientre que estuvo preñado contigo. Y así como Él lo ha puesto en autoridad sobre ti y te ha formado de acuerdo al Espíritu, sírveles. Y como ellos han abierto tus oídos al misterio que vendrá, hónralos por el bien de tu propio honor y con reverencia venera sus personas, por el bien de tu vida y para que tengas largura de días. Eh, Quiero señalar a la frase, como ellos han abierto tus oídos al misterio que vendrá. Aparentemente, racialmente, cierto grupo se consideraba como exclusivo, como los conocedores del misterio, como los Mevinim. Esto no podemos probarlo. Y el pasaje continúa. Llama la atención porque estos tres pasajes no son los únicos. Dentro de los fragmentos hay un gran número de pasajes que, entre destacar las diferencias eh, entre, valga la redundancia, los que tienen el espíritu de carne y la gente del espíritu, en señalar cómo Dios extendió el conocimiento por el mundo, y este conocimiento está disponible para aquellos que se dediquen a la búsqueda del misterio. Entonces tenemos una gran cantidad de pasajes económicos en donde se conecta la espiritualidad o la forma de vivir del Mevin con sus finanzas, en la dirección en que va el tipo que enterró su, su talento. Como ustedes saben, un talento es una, una medida monetaria. El talento representaba una gran cantidad de dinero en pesos, es decir, pesado, unidad monetaria, perdón. Eh, y ni disminuyó ni aumentó, pero tampoco se perdió. Y es a lo que se va eh, dentro de instrucción. Llama la atención que aquí, bueno, eh,
señala pobreza, pero es el estado en el que todos viven. Y han decidido vivir una vida simple, una vida de pobreza, en donde tienen su lote, su porción, su herencia, lo justo, y eso deben de cuidarlo. Esto señala que también probablemente había cierta interacción con el exterior. De esto no estamos seguros, y los textos eh, lo niegan lo niegan por completo, pero esta relación espiritualidad, finanzas, solamente lo vemos al día de hoy, aunque en un sentido diagonalmente opuesto, entre los predicadores del evangelio, lo que nosotros llamamos el evangelio de la prosperidad. Así que vamos a encontrar que el material de sabiduría apócrifo y exclusivo, perdón, de Qumran, instrucción, eh, señala en una dirección opuesta a lo que vemos en los otros escritos de sabiduría, que el conocimiento, que es específicamente el conocimiento del misterio, es un conocimiento exclusivo de un grupo de personas, a los que se llama gente del espíritu. No está democratizado. Y este grupo de personas ha sido elegido por Dios. Y ha sido elegido por Dios para diferenciarlos de la gente del espíritu de carne, que sería el resto de los seres humanos, y quienes no tienen la capacidad, no son mevinim, no son entendidos, de poder darse cuenta del misterio, de este conocimiento exclusivo que Dios ha dado para entender el futuro, pero también entender cómo el mundo funciona. Es opuesto a lo que vemos en el resto de los libros de sabiduría, en donde de hecho el punto está en señalar a todo el mundo que la sabiduría está disponible, y que estas 4 características de la sabiduría que señalábamos la semana pasada son esenciales y son necesarias para un buen vivir. Ojo, a lo que nosotros tenemos sí que entender es que los otros libros están señalando a gente que no está apartada, gente que tiene una relación con el mundo exterior. En algunos casos, cierto nivel de separación, pero va a tener una conexión comercial. En algunos casos, cierto nivel de separación, pero va a vivir dentro de la misma ciudad. Entonces, es un contexto totalmente diferente. Lo que Instrucción y otros libros dentro de la comunidad tratan de hacer es separar a la gente que vive en la comunidad de el resto de las personas, que para ellos en cierto modo sería el principio de la sabiduría. Así que en resumen, para el día de hoy estuvimos conversando sobre los rollos del Mar Muerto, que sin duda son el descubrimiento textual más grande que hemos tenido en los últimos años, que incluye el gran rollo de Isaías, que se encuentra de vez en cuando en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén. Algo importante sobre la exhibición de estos rollos es que los rollos se exhiben por cierta cantidad de semanas, que creo que no excede los 2 o 3 meses, y luego se guardan por 5 años. Entonces, en ocasiones vas a poder ver el rollo, en ocasiones vas a ver una copia, un facsímil del rollo. En ocasiones vas a ver el fragmento, en otras ocasiones no lo vas a ver. Los rollos fueron descubiertos por estos 2 beduinos que empezaron a venderlo, lo que llevó a un curioso comprador a seguir la pista donde se encontraban, y esto nos llevó a la gran biblioteca de rollos que se encontraba en las diferentes comunidades alrededor del Mar Muerto. Lamentablemente, tanto por la mutilación de los rollos
para su venta que hicieron estos dos beduinos, junto con la forma en que se estudiaban antes. Algunos de los textos, fragmentos, manuscritos se han dañado y bueno, quizás con alguna tecnología en el futuro podremos ver que hay en algunos de estos, otros lamentablemente se han perdido, estarán en la mano de una familia por ahí o fueron cortados y distribuidos alrededor del mundo. Gracias a Dios hoy hay mejores condiciones. Estas comunidades alrededor del Mar Muerto no solamente fueron ahí para escribir, se han encontrado en el lugar no solo rollo y vasijas, sino diferentes instrumentos. Hay estructuras tanto de, para habitación como también estructuras rituales como este mikveh que les había señalado. En inicio solo se pensaba que los esenios eran los que vivían en el área a causa de frases como esta de Plinio el Viejo, pero vimos que Yahad, Eda y otras comunidades eran parte de este sectarianismo de Qumran. Algunos libros no bíblicos eran muy importantes para la comunidad y esto lo evidencia la cantidad de copias que hemos encontrado de estos en relación a la cantidad de otras copias de otros libros. No debe sorprendernos que hayan libros no bíblicos como importantes o autoritativos para ellos, ya que dentro de la misma Biblia hay una gran cantidad de libros que se consideran autoritativos o que se señalan como libros que deben de ser consultados. Pueden ver los rollos en esta página y hoy estuvimos hablando del libro apócrifo de sabiduría, Instrucción, que es llamado Instrucción, 4Q Instrucción o 4Q Instruction, Musar Lemevin, o Instrucción del Entendido, Enseñanza para el Entendido, y la Sabiduría de Rath Niyeh. Estos son las copias de instrucción, algunas bien fragmentadas. Vimos las características, el misterio como la verdad básica que Dios estableció para la humanidad. Este misterio es la base del futuro y el conocimiento. Solamente el estudioso, o el entendido, que es apartado por Dios, puede entenderlo. Y esta gente son gente del espíritu. Y aquí sí podemos encontrar cierta conexión con los otros libros en la cualidad moral que tienen los sabios, aunque tenemos que señalar algo muy importante, el hecho de que también la santidad o la cualidad moral tenía que ver en estas comunidades con prácticas externas bien marcadas y que ellos seguían, y vimos algunos textos que estaban conectados con esta característica de instrucción, de conectar espiritualidad con finanzas. Esto es todo por hoy. Como ustedes saben, hay un quiz que tienen que llenar y que está ya a disposición. Y nos vemos la próxima semana en vivo.